días. Espero que estés muy animado, estés muy contento de poder alabar a nuestro Dios, estar reunidos con multitudes de ángeles que alaban a Dios delante de su trono, y en esta mañana podemos venir a alabarle, darle gracias, a honrarlo, y espero que estés muy animado cantando nuevas canciones que puedan alabar y honrar a nuestro Dios. Mira, yo quiero compartirte una escritura. Acompáñame por favor en Salmo 100, del 1 al 2. Dice: canten al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Con alegría adoren al Señor, con gritos de alegría vengan a su presencia. Amén. Hermanos, qué especial, qué increíble que podemos tener su palabra y podemos escucharlo en esta mañana. Podemos dejar lo que estamos haciendo y tomar un tiempo para venir delante de nuestro Dios a cantarle con mucho gozo, con mucha alegría, reconocer que Él es nuestro Dios, agradecerle que ha tenido compasión de nosotros, agradecerle que nos ama, agradecerle que tiene planes para cada uno. Es muy especial. Yo te quiero dar la más cordial bienvenida al ministerio de, como venimos a decir, familiar cristiano, hermanos. Bienvenido. Dios sea toda la gloria y toda la honra. Acompáñame en una oración para poder dar inicio. Señor y Padre nuestro del cielo, queremos darte gracias, bendecir tu santo nombre. Señor, es un gozo, una alegría. Queremos pedirte que perdones nuestros pecados, Dios, que nos ayudes a estar cerca de ti, Dios, que nos des, como dice tu palabra, renueves tus promesas, Señor, el día de hoy, y que sea para honrarte y alabarte este tiempo, Señor. Quédate en todo el servicio, quédate en el sermón, Dios, en tu palabra, y Dios, que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe y nos guíe hacia ti, Señor. Amén. Bendito seas tú, Señor, por siempre, y en el nombre de Jesucristo queremos darte gracias por todo. Amén. Amén. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Buenos días, hermanos, los que están conectados allá por Zoom y los que estamos acá. Me acabo de preparar un cafecito y que créanme que pero amén, está rico el cafecito. Y bueno, ¿se acuerdan cuál era el título de la clase de la semana pasada? ¿Quién se acuerda? Amén, nadie se acuerda. Era servir a Dios. Servir a la iglesia no siempre es servir a Dios. Y hoy vamos a continuar más o menos con la misma temática. Hermanos, ¿sabes? Cuando yo era niño, cantor en la iglesia católica, todos los días teníamos ensayos, todos los días. Era padre porque no te dejaban estar en el coro si no llevabas tus calificaciones, y eran buenas. Era padre. Entonces a las 4 de la tarde que iniciaban los ensayos, ya había yo preparado la comida. Sí, me tocaba a mí prepararla porque yo preparaba la comida, ya había comido con mi mamá, ya había hecho la tarea, entonces ya podía ir al ensayo. Era a las 4, pero llegábamos antes, media hora antes, para jugar fútbol. Y ahí estábamos, ¿sabes? Y la iglesia estaba cerrada, jugábamos fútbol en una banqueta. Son unas banquetas enormes en la Colonia Obrera. Unas banquetas enormes en Manuel Paino. Entonces ahí, y nosotros chiquitos, se nos hacía todo enorme, ¿verdad? Y ahí estábamos afuera de la iglesia jugando fútbol. Y la iglesia estaba cerrada, las puertas, y había una señora esperando a que abrieran la iglesia. Una señora siempre vestida de negro con su velo. Todos los días nosotros ensayábamos de lunes a viernes. Llegaba el maestro y llegaba corriendo, y todos nos subíamos corriendo porque era hasta arriba, una iglesia muy grande. Todos llegábamos corriendo y nos sentábamos y ensayábamos. Y allá se sentaba la señora en unas bancas muy padres. La verdad, era una iglesia muy bonita. Es una iglesia muy bonita, y se sentaba ahí. Nosotros ensayábamos de 4 a 5:30, a veces 6. ¿Y qué crees? Que nosotros nos íbamos y ahí la veíamos. Era normal para nosotros ver a ese señor ahí. Sábados era el día, sábados y domingos era el día de las misas especiales. 15 años, bodas. Entrábamos a las 4 a cantar, el primer servicio era a las 4, bueno, la primera misa, y salíamos a las 10 de la noche, la última era a las 9.
¿Y qué creen? Que la señora estaba ahí. Los domingos de las misas. A las 9 tenemos que estar, a las 12 tenemos que estar, a las 8 tenemos que estar, y ahí estaba la señora. Y era común verla, nadie preguntaba nada, ahí estaba. Un día alguien le preguntó al maestro, ¿qué hace ahí esa señora? Todo el tiempo está ahí, está rezando. Ok, estaba rezando. Fíjate, un día, como yo la verdad contaba mucho con eso, me pagaban por cantar, pero a veces no era suficiente para lo que yo quería mis tenis de marca y no me alcanzaba. Y pues mi mamá soltera, le pegaba bien duro al trabajo, pero no podía. Entonces, ¿en qué más le ayudo? Le decía a los padres. Y pues, ok, bárate a la sacristía, bárate a la iglesia, limpia con 3 en 1, limpia las bancas, con 3 en 1. Era un trabajal. Y en una de esas, había un padre que le decíamos el padre Chabelo, estaba regañando a la señora que siempre estaba ahí. Y le decía, bueno, yo veía que le estaba regañando. Y después le pregunté al padre, oiga, ¿por qué la regañaba? Y él me dijo, ¿no? Me explicó, está bien que la señora esté acá todos los días, pero tiene que atender a su marido. Le dije que fuera a atender a su marido, le dije que fuera a atender a sus hijos, no que estuviera todo el día aquí. Él me dijo algo, el rezo debe ir acompañado de acción. Si el rezo no viene acompañado de acción, no sirve. Y eso me gustó. Fíjate, toda la vida me quedé con eso. Y es que, hermanos, uno de los mayores peligros espirituales dentro de la vida de los seguidores de Cristo es creer que la oración puede sustituir a la obediencia. Es creer que si todo el día nos la pasamos orando, es suficiente y sustituye a la obediencia. Muchos oramos, pero no tomamos decisiones. Muchos oramos, pero no obedecemos. Muchos ayunan, pero no se someten. Buscamos milagros, pero rechazamos la corrección. Deseamos escuchar la palabra de Dios mientras ignoramos la palabra escrita de Dios. La Escritura nos enseña que jamás puede existir verdadera comunión con Dios donde hay rebeldía persistente contra su voluntad revelada a través de la palabra. La oración sin obediencia se convierte solamente en un rito, en un ritual. Se convierte en emoción religiosa, en espiritualidad vacía. E incluso, como lo vimos en la clase pasada, que nadie se acordó el nombre, esa, se convierte en hipocresía espiritual. Hermanos, la Biblia nunca separa la comunión con Dios, la obediencia a Dios y la santidad delante de Dios. Y es que, familia, vivimos en una generación que ama hablar de oración, pero no necesariamente de obediencia. Porque muchos deseamos poder espiritual, unción, milagros, intimidad con Dios, pero sin someternos completamente al Padre, sin someter nuestra vida completamente al Padre. E insisto, hay creyentes que oramos mucho, que ayunamos mucho, que predicamos mucho, que cantamos mucho, pero obedecemos poco. Y aquí encontramos una verdad muy incómoda. Dios jamás separó la oración de la obediencia. No lo separó, van de la mano. La Biblia nos enseña que la oración abre comunión. Amén. Pero la obediencia sostiene esa comunión. No podemos pedirle a Dios que escuche nuestra voz mientras nosotros ignoramos la suya. Fíjate, Proverbios 28:9. Vamos a esperar a que lleguen allá. Proverbios 28:9. Ya cuando lleguen digan amén, por favor.
Amén. Dice así: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Otra vez, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. La oración pierde poder cuando la obediencia desaparece, hermanos. Y la clase de hoy se llama la desconexión entre la oración y la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Y vamos al punto número 1. El mayor problema no es la falta de oración, sino la falta de obediencia. Punto número 1. El mayor problema no es la falta de oración, sino la falta de obediencia. Y vamos a desmenuzar este proverbio como cada semana. Amén. El que aparta su oído para no oír la ley. El que aparta su oído para no oír la ley. Aquí vemos algo que impacta, algo impactante. El problema no es la ignorancia, es el rechazo voluntario. Porque nosotros que decimos que creemos, ¿qué crees? No escuchamos a Dios. Fíjate, apartar su oído, ¿qué implica? Dice la palabra aquí. El que aparta su oído, ¿qué implica? Desviar, evitar, resistirse. Eso implica. Es aquel creyente que escucha la predicación, conoce las escrituras, sabe lo correcto, pero decide vivir fuera de la voluntad de Dios. Y es que muchos queremos promesas, pero no mandamientos. Muchos queremos bendición, pero no rendición. Vamos a ver la parte más fuerte del texto. Fíjate, dice, su oración también es abominación. Uy, la palabra abominable en hebreo, algo así como toeba, que significa algo detestable, repugnante, ofensivo delante de Dios. O apartado, sí, es que son 5 o 6. Ponemos los más significativos aquí. Algo detestable, algo repugnante, le repugna a Dios. Y dice también, fíjate, también es abominable. Y le ofende a Dios. Esto destruye la idea de varias iglesias de que Dios acepta cualquier oración sin importar cómo vivimos. Eso destruye esa idea de que Dios aceptó a Jesús en su corazón ya. Eso destruye esa idea. Porque, ¿sabes? Dios no se impresiona con volumen espiritual. Dios no se impresiona con que gritemos. ¿Sí? Dios no se impresiona con lágrimas religiosas tampoco. Dios no se impresiona con un lenguaje cristiano elevado. Dios mira el corazón, dice la palabra. La obediencia, dice la palabra. Y la rendición. Tenemos que estar rendidos ante Él. Amén. Amén. Vamos a ver el ejemplo más crudo. Vamos al siguiente punto. ¿Cuál es el ejemplo más crudo? ¿Por qué digo el ejemplo más crudo? Punto número 2. Israel. El pueblo que oraba, pero no obedecía. Punto número 2. Otra vez, Israel. El pueblo que oraba, pero no obedecía. Isaías 1 del 13 al 15. La vimos la semana pasada también y la antepasada también, porque esta escritura la tocó Luis Venegas. No me traigáis más ofrendas sin valor, no soporto su humo. Llamáis al pueblo a celebrar la luna nueva y el sábado, pero yo no soporto las fiestas de gente que practica el mal. No me traigáis vana ofrenda. Cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. En aquellos tiempos y en estos, pero bueno, estamos en aquellos tiempos, Israel seguía cantando, Israel seguía sacrificando, Israel seguía adorando, Israel seguía celebrando fiestas. Pero ¿cómo eran aquellos tiempos? Y estos. Había injusticia, idolatría, rebeldía, pecado oculto.
Ese era el pueblo de Israel. Tremenda verdad teológica. Dios rechazó su oración. ¿Por qué creen que rechazó su oración? Porque su vida se contradecía en oración. La vida del pueblo de Israel contradecía la oración del pueblo de Israel. Hoy día también existe esa desconexión. Personas que levantan sus manos en la iglesia, pero destruyen a otros o con su actuar o con su lengua. Personas que oran en público, pero viven en inmoralidad privada. Nadie se va a enterar. Nadie lo ve. De aquel lado de la ciudad nadie me conoce. Me voy por este rumbo porque nadie me conoce. Personas que hablan de fe, pero no perdonan. Personas que buscan presencia, pero rechazan corrección. Recibe la mochila, por favor. Cada semana lo predicamos, hermanos. Gracias, brother. No podemos vivir toda la semana en rebeldía y esperar intimidad con Dios los miércoles y los domingos. No podemos vivir toda la semana en rebeldía y esperar intimidad con Dios los miércoles y los domingos. Sí, venimos. Sí, venimos, claro. Buen punto. Punto número 2.5 de Aida. Sí, venimos. Punto número 3. Jesús enseñó que el amor a Dios se demuestra obedeciendo. Amén. Otra vez, punto número 3. Jesús enseñó que el amor a Dios se demuestra obedeciendo. Jesús de Nazaret, como siempre, nuestro mayor referente. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y hay otros ejemplos. Jesús le dice a Pedro: Simón, Pedro, me agapas, me amas con todo tu corazón. ¿Y qué le contesta Pedro? Le dice: te quiero. Otra vez, y le dice: cuida a mi rebaño, cuida a mis ovejas, dice otra traducción. Le vuelve a preguntar por segunda vez: Pedro, ¿me agapas? ¿Me amas con todo tu corazón? Y él le responde: te quiero, cuida a mis ovejas. Por una tercera ocasión, Jesús le pregunta: ¿me quieres? Señor, tú sabes que te quiero, cuida a mis ovejas. Aunque no lo amara con todo el corazón, le está dando una misión: ama a tus hermanos, cuida a tu familia espiritual, interésate por la vida de él, de ella y de ella y de él, cuida a mis ovejas. Y hay muchos ejemplos más. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús no dijo: si me aman, cántenme. No lo dijo. Jesús no dijo: si me aman, emociónense. Tampoco lo dijo. Jesús no dijo: si me aman, lloren. Tampoco lo dijo. Dijo: guardad mis mandamientos. ¿Qué quiere decir guardar mis mandamientos? Obedecer. Obedecer, amén. Y si no nos queda claro, vamos a ver una herramienta que nos va a ayudar a entender mejor. ¿Cuál es esa herramienta que usamos la mayoría de veces? El griego koiné. Guardar quiere decir, bueno, más o menos se pronuncia tereo en griego. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué implica? Custodiar, preservar, obedecer cuidadosamente. Y lo hemos predicado, hermanos. El amor bíblico no es emoción solamente. Recordemos que Jesús confrontó la realidad vacía. Lo vimos la semana pasada. ¿Te acuerdas? Lucas 6:46. Y si no te acuerdas, la clase está en YouTube. Mírala de nuevo. A veces nos hace falta.
Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo les digo? A veces yo tengo eso, ¿sabes? ¿Por qué digo que sigo a Jesús y volví a desobedecer? ¿Por qué digo y volví a caer? ¿Por qué digo que amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente y con toda mi fuerza y vuelvo a caer? Somos carne, somos débiles. Somos carne, pero tenemos que buscar obedecer, tenemos que buscar vencernos a nosotros mismos. En otras palabras, ¿por qué andas diciendo que soy Señor? ¿Por qué andas diciendo que soy tu Señor si no me permites que gobierne tu vida? Si vuelves a caer en el chisme, si vuelves a caer en la mentira, si vuelves a caer en la infidelidad, si vuelves a caer en el robo, la ira y todo lo que cada uno de nosotros pasa día a día. Muchos quieren a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Quieren salvación, pero no transformación. Recuerda, esto no es información. Esto es y debe llevarnos a la transformación. Amén. Amén. Punto número 4. El trágico ejemplo de la obediencia parcial. Porque dices, bueno, pues yo le obedezco acá. Le obedezco acá. Esto, no, cállate. Esto no lo obedezco totalmente, pero casi soy bueno. ¿Verdad? Hago todo, casi todo, pero acá me falla. Acá me falla un poquito. Punto número 4, el trágico ejemplo de la obediencia parcial. ¿A quién te viene en mente cuando se quiere obedecer parcialmente? Saúl. Y ya lo hemos visto en clases anteriores. Saúl obedeció parcialmente, guardó lo que quería y luego intentó justificarlo espiritualmente. ¿Te suena esto? Cuando intentas justificar las cosas espiritualmente. Es que lo hice porque lo hice porque el hermano empezó. Sí, porque el hermano empezó. Y pues pero fue culpa de él. Justificamos espíritu. Me hizo caer. Mi esposa me hizo caer. Mi esposo me hizo caer. 1 Samuel 15:22. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Tremenda verdad. Obedecer es mejor que los sacrificios. Hay algunos que no podemos ayunar, pero lo hacemos. ¿Sabes cómo? Por ejemplo, yo los días que voy a predicar, los días que voy a dar una clase, ayuno. Tomo líquido, pero ayuno. Hasta después ya me puedo echar un taco. Pero ayuno. Pero hay veces que el ayuno no sirve porque nuestra vida no es la correcta. Porque seguimos desobedeciendo. Fíjate, obedecer, ciertamente dice 1 Samuel 15:22, es mejor que los sacrificios. Saúl pensó, mi adoración compensará mi desobediencia. ¿Alguna vez has pensado eso? Mi adoración va a compensar mi desobediencia. Mañana le voy a orar duro y ya se compensa lo que hice hoy. Hoy me voy a tomar unas copitas de más. Ojalá fueran unas copitas de más, ¿verdad? Porque terminamos abrazándonos y quién sabe qué más haciendo. Me tocó verlo 27,000 veces. Yo, solamente una vez me puse mal, pero normalmente no me gusta tomar. Tengo otros pecados terribles y aprovechaba del vino de los otros para hacer otro tipo de cosas. Pero hermanos, es tan fácil decir, bueno, mañana me porto bien y ya. Mañana me arrepiento y mañana lo arreglo. Mi adoración compensará mi obediencia, dijo Samuel. Pero Dios dijo, no. Y Dios nos dice, no. Al día de hoy hay creyentes que piensan, bueno, sirvo en la iglesia, ya es menos. Bueno, yo predico, ya es menos. Yo canto,
ya es menos. Yo oro, ¿sabes? Me despierto todos los días, nos alusiona, hermanas, a las 5 de la mañana a orar. Ok, perfecto, pero siguen desobedeciendo áreas específicas. Y Dios nos dice, yo quiero obediencia antes que actividad religiosa. ¿Esto en qué aplica? Quizá no pones límites. Quizá en tu casa no hay límites. ¿Esto qué aplica? Quizá en tu trabajo no hay límites. Quizá en tu vida no hay límites. Punto número 5. Jesús, el modelo perfecto de oración y obediencia. Punto número 5. Jesús, el modelo perfecto de oración y obediencia. Lucas 22:42. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí vemos, hermanos, la esencia de la verdadera oración. La oración no consiste en querer torcerle el brazo a Dios, en hacerle manita de puerco. La oración no consiste en querer manipular su voluntad. La oración no consiste en imponer nuestros deseos. Y es que oramos, pedimos un hombre o una mujer, ya lo hemos visto, que se parezca a Chayanne, con el dinero de Chayanne, que cante como Chayanne y que sea como Chayanne, que sea Chayanne, ¿no? Hay que baile como Chayanne, si no. Ese es imponer nuestros deseos. Pero la verdadera oración, bueno, y los hombres igual, ¿no? Que se parezca a Scarlett Johansson, que se mire como Scarlett Johansson, que camine como Scarlett Johansson, que sea como que sea ella, ¿no? Pero pues nosotros nos parecemos a Calzón sin inspector. ¿Se acuerdan de esa de Ríos, no? Entonces está muy complicado. ¿Por qué no pedimos una mujer espiritual? Un hombre espiritual, alguien que realmente todos los días nos desafíe a hacer las cosas correctamente. Alguien que todos los días nos anime a hacer las cosas correctamente. Queremos imponer nuestros deseos, queremos manipular la voluntad de Dios, queremos hacerle manita de puerco a Dios. La verdadera oración consiste en rendirse delante de Dios. Amén. En alinearse delante de Dios, en someterse delante de Dios. Hermanos, el Getsemaní revela algo profundo. Jesús de Nazaret no oró para escapar de la voluntad del Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre? La muerte de Jesús. Oró para tener fuerza para obedecerla. Oró para poder soportar los azotes. Oró para poder soportar las humillaciones. Oró para poder soportar los escupitajos. Oró para poder soportar sangre. Jesús de Nazaret no oró para escapar de la voluntad del Padre. Oró para tener fuerza para obedecerla. Amén. Amén. Hermanos, estamos caminando hacia la madurez espiritual. Y una oración madura no dice, Dios, haz mi voluntad. Una oración madura dice, Padre, transforma mi corazón para obedecer la tuya. Punto número 6. La evidencia de una oración verdadera es una vida transformada. Nuevamente, no estamos recibiendo información. Queremos una transformación. Amén. Santiago 1:22. Vamos allá. Cuando estés ahí, di amén. Santiago 1:22 dice, pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario os estáis engañando a vosotros mismos. Órale, diría Bros. Pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario os estáis engañando a vosotros mismos.
Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Hermanos, caminar con Cristo no consiste en escuchar sermones, no consiste en acumular conocimiento. Miren lo que le pasó al hombre más sabio de todos los tiempos. Y si no sabes, vamos a estudiar a Salomón próximamente. Hermanos, caminar con Cristo no es que cuántos sermones escuches o que todo el día te pases escuchando sermones. No existe acumular, no es acumular conocimientos, no es memorizar versículos y sabértelos todos, no es aparentar los domingos si vienes y los miércoles que eres bueno. Consiste en obedecer, en eso consiste. Pero yo me esfuerzo todos los días. ¿Cómo puedo saber si voy bien o me regreso? Dice una canción de la época del rock and roll. ¿Cómo puedo saber si voy bien o me regreso? ¿Sabes qué? Tu vida te dará señales de una verdadera vida transformada. El Espíritu Santo nos redarguye. ¿Pero sabes cómo? Perdonas más rápido, amas más profundamente, Corregir todos los errores que están. ya nos arrepentimos sinceramente, ya nos humillamos más fácil delante de Dios. Amén. Obedecemos aunque nos cueste. Esas son las señales que Dios te va a mandar a ti solito. Mira, ya perdoné a la chismosa de la oficina. No, ya perdoné a este hermano que ya perdoné a mi esposa bien fácil, o ella me perdona a mí bien fácil. A mí me sigue sorprendiendo. Cuando me comprometí con mi esposa le canté: tengo mucho que aprender de ti. ¿Sabes? Pero ¿sabes por qué? Porque a mí me sorprendía cómo perdonaba bien fácil. Y esa canción, platicamos en una clase, ¿se acuerdan? Es como si fuera escrita para Dios. Cuando perdonan fácil, a mí me cuesta trabajo perdonar. Pero hay gente que perdona muy fácil. ¿Qué quiere decir? Que están más espirituales que yo. Amén. Entonces, ¿cuándo va a pasar esto? Cuando perdonamos más rápido, cuando amamos más profundamente al prójimo, a ese que te cae gordo, ese que trae la barba así larga como talibán. Cuando nos arrepentimos sinceramente, cuando nos humillamos más fácilmente delante de Dios, cuando obedecemos, cuando cuesta obedecer. Vamos a concluir, hermanos. La tragedia espiritual más grande no es que un creyente deje de orar. No es esa. La tragedia más grande es alguien que siga orando mientras viva ignorando la voz de Dios. Esa es una tragedia. Llamado final, hermanos. Tal vez Dios no te está diciendo ora más. Tal vez Dios te está diciendo perdona. Tal vez Dios te está diciendo arrepiéntete. Tal vez Dios te está diciendo restituye. Tal vez Dios te está diciendo rompe ese pecado que te cuesta. Tal vez Dios te está diciendo sométete. Tal vez Dios te está diciendo obedece. Tal vez Dios te está diciendo establece límites. Porque la oración sin obediencia se convierte en religión. En eso se convierte. Pero cuando la oración, el arrepentimiento y la obediencia se unen, entonces llega la restauración. Entonces llega la comunión. Entonces sí llega el poder espiritual. Entonces llega la verdadera intimidad con nuestro Padre Celestial. Amén. Hermanos, Dios no busca creyentes que solamente hablen de Él en oración. Busca hijos que lo escuchen y que los obedezcan. Busca hijos que en nuestro caminar con Cristo digan: Él es diferente, ella es diferente, ellos llevan una vida diferente. Y van a llegar a preguntarte: tú eres cristiano, ¿verdad? Como nos decía Luis, ya ves, te lo dije. Cuando nuestra vida refleje que somos obedientes en la intimidad y en la calle al Padre Celestial. Amén. Vamos a terminar con una oración, hermanos.
Acompáñenme a orar. Padre eterno y todopoderoso, perdónenos las veces que hemos querido sin su presencia. Perdónenos las veces que no nos sometemos a su voluntad. Perdónenos por buscar respuestas mientras ignoramos sus mandamientos, Padre. Hoy rendimos nuestro corazón delante de usted, Señor. Que nuestra oración no sea solamente palabras, sino una vida obediente. Le pido por favor, denos un espíritu sensible, humilde y transformado. En el nombre de Jesús. Amén. Y hermanos, a Dios sea toda la gloria. Gracias. Amén, gloria, aleluya. Gracias, hermano. Gracias, Víctor, por el mensaje que nos traes de parte de Dios. Y sin duda es la base del cristianismo, es la fe en Dios y en la obediencia de su palabra. Que seamos como dice la Escritura, como la casa bien fundada, los que escuchan y hacen caso de su mensaje y los que escuchan y no hacen caso, ¿no? Seamos de los primeros, los que escuchamos y nos esforzamos por hacer la voluntad de Dios. Hermano, quiero compartir una escritura en Deuteronomio 15, versículo 10. Y nuevamente una escritura que nos ayuda a ver cuál es el corazón de Dios, que es una parte muy importante de lo que Él espera de nosotros como creyentes. Y dice en el versículo 10, y está hablando de la ayuda a los hermanos necesitados. Dice, debes ayudarlos siempre y sin que te pese, porque por esta acción el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas y emprendas. Nunca dejará de haber necesitados en la tierra, y por eso yo te mando que seas generoso con aquellos compatriotas tuyos que sufran pobreza y miseria en tu país. Y hermano, pues es un mandamiento de Dios donde dice, yo te mando que seas generoso, y eso es lo que nos ayuda a ver que si lo hacemos, como decía hoy la clase, pues estamos obedeciendo. Dios no espera que seamos religiosos y que vengamos a un servicio, sino que cuando escuchamos su palabra obedezcamos aunque nos pese. Claro, Dios no pide lo que no tenemos. En la medida de nuestras posibilidades poder ayudar a los que necesitan. Y también, hermano, yo te quiero agradecer por tu corazón, por compartir lo que tienes para que esto sea posible, para que tengamos un lugar para poder compartir la palabra de Dios, para que Dios sea alabado, para que Dios sea bendecido y poder escuchar su palabra. Gracias por tu ofrenda que das cada mes, cada semana, cada que lo has dispuesto. Hermanos, acompáñenme en una oración, por favor, para levantar la ofrenda. Ya sabes la cuenta, y para que terminamos este servicio con una última canción. Acompáñenme a orar. Señor y Padre nuestro, te queremos agradecer tu bondad, Dios, pues gracias a ti es que estamos vivos, que podemos caminar, respirar, Señor, y movernos. Todos gracias a tu poder, Señor. Tú eres nuestro creador, tú eres el Rey de la tierra, tú eres el Señor el Todopoderoso, quien vendrá con poder, con gloria, Señor, a establecer tu reino santo. Ayúdanos a estar preparados, Señor, y vivir tu palabra, Dios, que sea algo en nuestro corazón, que amemos tu palabra, que la necesitemos como el pan que comemos, Padre Santo. Gracias por este domingo donde escuchamos lo que a ti te agrada, Señor. Ayúdanos a orarte en obediencia, Señor, no solamente por costumbre, sino poner mucha atención en tus mandamientos y en llevarlos a la práctica, Dios. Gracias por tu amor, gracias por Jesucristo, y te bendecimos, te glorificamos, te honramos, te alabamos de todo corazón, Señor, y te pedimos que te quedes en este día con nosotros y el resto de nuestras vidas, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, pedimos todo. Amén. Amén. Gracias, Javier.